Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más reunidos en el nombre de Jesús. Le damos gracias porque tenemos esta ocasión, esta oportunidad. Aprovechamos todos estos medios de comunicación para hacer la labor que el Señor nos ha encomendado, la cual es diseminar la palabra de Dios en toda la tierra. Bienvenido eres. Y te pido que por favor te unas conmigo en oración. Vamos a orar para que hoy el Señor nos abra el entendimiento. Hoy llegamos al último capítulo de esta serie que ha llevado por título Familias Imperfectas y la Gracia de Dios. Y queremos tomar, por así decirlo, el sumo de lo que Dios quiere realmente traer a nuestras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Samuel. Vamos a leer desde el capítulo 12, del 1 al 14, Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 14. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, y se encendió en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Esto lo dijo David. Y sigue diciendo la palabra: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Escucha esto. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí cuando dice la palabra me menospreciaste, es algo así como no me tuviste en cuenta. Y sigue diciendo: así ha dicho el Señor: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: ¿por qué pequé contra el Señor? Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te nacerá ciertamente morirá. Amado, esta es la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título Sentimientos de impunidad. Y este tema tiene que ver con nuestro propio comportamiento, con nuestra naturaleza. A veces hacemos cosas que no debemos y pensamos, presupuestamos que ninguna consecuencia va a traer sobre nuestras vidas, pero este pasaje nos está indicando que sí tienen consecuencias. Quiero decirte lo siguiente:
nosotros estamos dentro de lo que se puede decir el desarrollo del libre albedrío, el desarrollo del libre arbitrio, el desarrollo de tomar nosotros nuestras propias decisiones. Creo que lo crucial para nosotros, los seres humanos, es tomar ciertas decisiones. Tenemos que aprender a tomar decisiones porque cuando nosotros nos equivocamos en las decisiones que tomamos, van a traer consecuencias negativas. En el tema de hoy, las consecuencias tienen que ver con nuestras familias. Si nosotros tomamos decisiones equivocadas, apresuradas, si nosotros tomamos decisiones que se apartan de lo que Dios desea, de la rectitud que Dios ha determinado para que nosotros sigamos, entonces estamos generando consecuencias negativas, consecuencias funestas para nuestra familia. Dicho más claramente, la conducta de los padres puede proteger a los hijos o puede estar en contra de los hijos. Y eso es lo que establece y determina la palabra de Dios. Si nosotros nos apartamos del camino, vamos a acarrear situaciones que van a ser funestas para nuestra propia familia. Hay una ilustración de un chico que se había preparado durante 2 años para unas olimpiadas porque corrían una carrera de campo traviesa, era una carrera por todo el bosque y caminaban en equipos, iban en equipo de 3 personas, iban corriendo todos, esa cantidad de gente, y era ya el ciclo final para poder coronar campeón individualmente y por equipo de los ganadores de esa prueba. Y este chico iba adelante, tenía fuerzas, tenía vigor, iba adelante, sobresalía por encima de los demás por su capacidad, pero nadie sabe por qué razón tomó hacia la derecha cuando el camino era hacia la izquierda. Y se internó por allí, por ese camino, y siguió más adelante. Y luego cuando se percató de que había tomado un camino equivocado, entonces simplemente comenzó a cortar trochas por otro lado, tratando de encontrar nuevamente el camino. Conclusión, por haberse equivocado en el camino, terminó no solamente perdiendo la carrera, sino que el equipo de ellos, que eran los opcionados, terminaron relegados a un 9º lugar. Si nosotros no sabemos tomar buenas decisiones, entonces vamos a generar situaciones contrarias y de mucha pérdida para nuestra vida y para la vida de las personas que nos rodean. Este es el punto que tratamos hoy con David. Cuando nosotros hablamos de David, nos encontramos con un hombre interesante, increíble, pastor de ovejas, un hombre que fue rey, un hombre que se convirtió en un paladín siendo joven cuando venció a el gigante con una honda en su mano y con una oración al cielo. Un hombre que fue perseguido por un viejo en su juventud, que le tocó convertirse en un huidor, se convirtió en un forajido, porque tuvo que tener esa vida de forajido para poder sobrevivir. Un hombre que posteriormente fue llamado a ser rey de Israel. Y lo más increíble es que durante el reinado de David, Israel no ha vuelto a tener tanto territorio como una nación como tuvo en aquel entonces. David fue un gran rey, un gran líder, un gran guía para su nación, pero también fue un mal padre, también fue una persona adúltera y también fue una persona asesina. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor está diciendo que David es conforme a su corazón? ¿Acaso Dios quiere que nosotros tengamos este tipo de comportamiento para poder decir, usted es conforme al corazón de Dios? Y lo que realmente el Señor quiere que nosotros entendamos que la condición de David, que nos muestra allí descarnadamente la Biblia, es que todos nosotros somos así, que tenemos esas mismas condiciones, que nuestros comportamientos son exactamente idénticos, que nosotros cometemos una serie de equivocaciones, pero que nos hace conforme al corazón de Dios cuando nosotros entendemos, cuando nosotros declaramos, cuando aceptamos que nosotros nos hemos equivocado. Aquí nos encontramos con un caso peculiar de David. David se encuentra
En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel lo dice, se encontraba en su casa haciendo ocio. En ese momento estaban los reyes en contienda, estaban ellos en una contienda ante un territorio que tenían que tomar. Sin embargo, de manera irresponsable, David no estaba donde debía estar, animando a las fuerzas de sus ejércitos, guiándolos como un gran general, sino que se quedó en casa. Y dice de que allí en su casa se subió al tejado, a la terraza arriba, y comenzó a darse cuenta que había una mujer desnuda bañándose, y eso lo afectó. Se despertó la lujuria en David. Y por esa condición de lujuria en David, por su ocio, la mandó a llamar, la trajo, no le importó que era la esposa de un amigo, escucha bien, porque Urías Eteo era parte de ese grupo de personas allegadas a él, de personas de confianza. Y simplemente hizo que pudieran tener relaciones sexuales íntimas. Ella no se pudo negar, ¿quién se le negaba? Al rey. Y luego, al tiempo, ella le manda a decir que había quedado embarazada, que nuestros actos siempre dejan huellas. Entonces David estaba preocupado porque no quería que se supiera aquello. Ahora estaba entendiendo que había cometido un gran error. Ahora estaba entendiendo que si hubiese estado cumpliendo con su deber, no había tenido la ocasión de poder sentir la lujuria que había sentido por aquella mujer. Entonces mandó a llamar a su amigo, a Urías, para que él viniera a la ciudad y como una manera de premio, escucha, mira cómo es la intención nuestra, como para tratar de decirle, te voy a dar un premio para que quedes en tu casa, para que comes en tu casa y para que puedas estar en tu casa con tu esposa y puedas tener sexo con tu esposa, a fin de que la culpa se le quitara a él y meterle aquí el engaño a Urías, haciéndolo creer que la criatura que estaba posteriormente en el vientre de esa mamá era de él. Sin embargo, yo creo que David tuvo que haberse sorprendido de esta condición de integridad que tenía Urías. Urías dijo, no señor, yo no puedo hacer eso, sencillamente no puedo porque todos mis amigos, mis compañeros están en el campo de batalla. Ellos se están esforzando, ellos están entregando la vida por la nación y no sería justo que yo estuviera aquí divirtiéndome, así sea con mi esposa. Así que simplemente yo me quedo aquí. Entonces David, el hombre conforme al corazón de Dios, ideó otra cosa. Voy a enviar una carta entonces con él mismo para que lo coloquen al frente de la batalla y que lo dejen solo para que muera. El mismo tipo llevó, oye bien, la declaración de muerte que David había encomendado a Joab, que era el que estaba allá al frente de los ejércitos. Y así fue. Y simplemente aquel hombre lo mandaron al frente de batalla y murió. Hasta allí el problema había terminado según David. Pero Dios quiere mostrarnos algo y quiere enseñarnos que todos nuestros actos tienen consecuencias. El apóstol Pablo decía que nosotros cosechamos de lo que sembramos. Si nosotros sembramos tal cosa, pues vamos a recibir del mismo género de lo que nosotros estamos sembrando. Y yo quiero que tú tengas claro esto. Porque nuestros actos son precisamente siembras y de acuerdo a la calidad de nuestros actos, así será la calidad de nuestra cosecha, lo que estamos nosotros cosechando. Y entonces David pensó que ya la cosa había quedado olvidada. Que tal vez encubriendo su pecado, porque fue lo que hizo, buscó la manera de que nada se supiera, ignoró a Dios, menospreció a Dios. Él no está viendo, él no le interesa lo que yo hago. Pero lo que el Señor quiere que entiendas es que a Él, como Padre nuestro, le interesan todos nuestros actos. Entiéndelo. Él no solamente se interesa con que tú vayas a una iglesia. Él no solamente se interesa porque tú todos los días estés orando. Él realmente se interesa porque tú tengas una conducta apropiada con respecto a eso que tú estás haciendo. Que tu conducta sea verdaderamente rectilínea delante de Él. Porque tú estás viviendo conforme al deseo de su corazón para Él. Y que no estemos tratando de nosotros guardar las cosas, de encubrir las cosas. Porque cuando nosotros encubrimos, entonces hay problema. Y lo que quiso decir el Señor para todos nosotros, para toda la humanidad, es que siempre va a haber un Natán que nos va a señalar las cosas malas que hemos hecho.
Tal vez de pronto el Natán de este día soy yo. Tal vez el Natán que tú tienes, tal vez ha sido tu conciencia desde hace rato que te está martillando sobre algo que hiciste y que has tenido guardado. El asunto es que el Señor quiere que nosotros entendamos qué es lo que debemos hacer. Él no se ruboriza porque tú te equivoques. Se incomoda porque tú lo encubras. ¿Me estás comprendiendo? Porque cuando tú encubres algo es algo así como si estuvieras conforme con lo que hiciste, simplemente borrón y cuenta nueva. El asunto no funciona así para Dios. Todo lo que tú haces, oye bien, tiene una consecuencia. Por eso las bendiciones de Dios están éticamente condicionadas a tu comportamiento. Si tú te comportas mal, pues vas a recibir de las cosas que tú estás haciendo. Pero si tú te comportas de acuerdo a como Dios quiere, entonces la bendición van a llegar a tu vida. A veces nosotros queremos bendiciones cuando no tenemos el comportamiento adecuado que nosotros tenemos. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean ciertas cosas cuando realmente nosotros no hemos vivido adecuadamente. ¿Me estás comprendiendo? Que a veces simplemente no lo hemos hecho porque no hemos entendido que no debemos encubrir nuestro pecado. Aquí llegó Natán y Natán le dice a él claramente lo que él había hecho. Pero lo más terrible todavía es que le está diciendo, esos actos que tú hiciste por encubrirlo van a tener una consecuencia sobre tu casa. No apartaré la espada de tu casa. En tu casa van a haber problemas de aquí en adelante porque tú los has suscitado, porque tú has callado, porque tú no has confesado, porque tú te quedaste callado. Y ese es el punto. A veces nosotros cometemos errores porque es normal. Dios no te va a pedir tú que seas impecable cuando nosotros estamos plagados de cualquier cantidad de defectos. Pero lo que Él te pide es que nosotros tengamos la capacidad para reconocer que nos hemos equivocado. Ahora yo quiero que mires lo que pasó en la casa de David. Lo primero que pasó fue que el bebé que iba a nacer, el bebé de Betsabé, murió. Escúchame bien, un bebé muerto. Tal vez tú te preguntas, bueno, pero ¿qué culpa podía tener ese bebé? Sigamos avanzando. Más adelante, su hijo mayor, Amnón, violó a Tamar. La misma lujuria que tenía el padre, que sintió el padre por Betsabé, ahora éste la siente por su propia media hermana Tamar. Más adelante Absalón, sabiendo aquello y dándose cuenta, hace lo mismo que hizo su papá. Manda a matar a Amnón porque había violentado a su hermana. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo en esto? Que no se muestra que David hiciera algo para reprender las acciones de los hijos. Simplemente se quedó quieto. Ahora, si queremos seguir más adelante, nos damos cuenta que cuando David estaba en su lecho de muerte, su mujer Betsabé está diciendo, mira que Adonías ya se quiere levantar como rey. Por favor, nombra como rey a Salomón para que él sea tu sucesor. Y eso fue lo que hizo David. ¿Y sabes qué pasó después? Salomón mandó a matar a Adonías. Yo no sé si tú estás viendo esta línea de procedimiento, cómo afectó a cada uno de los hijos. Ahora, yo te digo lo siguiente. Si esta línea de comportamiento, esta línea de incidencias, de consecuencias, afectó a la familia del hombre conforme al corazón de Dios, la pregunta es, ¿qué puede pasar con nosotros? Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que somos familias imperfectas, que somos personas que tenemos errores, que cometemos equivocaciones, pero eso no quiere decir que nosotros no busquemos superar aquello. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a superar nuestras faltas y nuestras fallas, porque también de eso depende el futuro de nuestros hijos. Y no solamente en el sentido del ejemplo, sino que queda como una ley espiritual que se va acentuando sobre ellos, de tal manera que se comienzan a repetir las mismas historias una y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque sencillamente hemos estado encubriendo nuestro pecado. Yo sé que el pecado, como te digo, puede ser vergonzoso, puede ser duro, pero lo que Dios ama
es la honestidad que nosotros podemos tener al reconocer quiénes somos nosotros. Por eso hoy la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué debemos hacer para tener familias bien direccionadas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder salvaguardar el futuro con respecto de nuestros hijos y con respecto del futuro de aquí en la tierra? Porque lo que estamos viendo nosotros, amados, es precisamente esa situación. ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo es el mundo? Cada día más corrupta, cada día más dañada, cada día más miserable, cada día más maldad. ¿Por qué razón? Hay cadenas que vienen desarrollándose porque no hemos entendido que Dios tiene una línea de conducta, una línea de procedimiento para nosotros y que nosotros debemos realmente acudir a ella. Pero cuando nosotros callamos, simplemente accionamos las cosas negativas que hay sobre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, nosotros todos debemos tener claro que el pecado tiene consecuencias. Eso es lo que yo debo tener claro. Cuando yo estoy cometiendo pecado, me siento bien, me siento en la gloria, me siento feliz, me siento contento. Normalmente busco sentirme, ¿qué te digo?, plácido con lo que estoy haciendo. Me estoy sintiendo agradado con lo que estoy haciendo, pero el precio de lo que estoy haciendo es nocivo, es terrible. Trae una alta consecuencia. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué si nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es malo? ¿Por qué si nosotros sabemos que aquello trae una consecuencia? ¿Por qué lo hacemos? Sencillamente, en nuestra naturaleza caída hay algo que se llama sentido de impunidad. El sentido de impunidad es un sentimiento que hace que nosotros pensemos que a pesar de lo que nosotros hacemos, a nosotros no nos va a pasar nada. Tal vez nos sentimos como intocables, tal vez sentimos que lo que hacemos pues no tiene tanto, ¿qué te digo?, tanta importancia. Tal vez Dios no lo va a mirar como estamos imaginando que lo va a mirar. Simplemente es algo que cualquiera lo hace. Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento, estamos encubriendo lo que estamos haciendo. Dios quiere, estamos aquí, mi hermano, para que nosotros aprendamos a crecer y a madurar. Y no podemos crecer y no podemos madurar si no nos damos cuenta cuál es el estado de nuestra vida. Nosotros estamos más propensos, escúchame bien, a ver la pelusa en el ojo ajeno. Pero no podemos distinguir el bosque que tenemos en nuestro propio ojo. Y por esa razón nosotros estamos enviando, ¿qué te digo?, un efecto de destrucción sobre nuestros hijos. Un efecto de destrucción sobre nuestras familias porque estamos acumulando una serie de eventos que son terribles para nosotros. Y la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿pero cómo es posible que Dios permita esto? ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Cómo es posible que va simplemente a afectar a aquellos que son inocentes? Bueno, la palabra dice que Dios nunca tendrá al culpable por inocente. Pero lo que está haciendo es una medida, oye bien, para que nosotros podamos frenar ese desenfreno que nosotros tenemos al querer vivir de la manera que nos da la gana. En primer lugar, Él quiere que tú entiendas que ese pecado que tú cometes tiene una consecuencia. Y que tiene una consecuencia tan terrible que no solamente te afecta a ti en lo emocional, sino que va a afectar a las personas que tú dices que amas. Yo estoy seguro que David amaba mucho a sus hijos, pero estaba viendo que sus actos estaban afectando a su familia, a sus hijos, por su culpa. Se sentía incómodo. Creo que él lo manifestó. Hay un salmo, que es el Salmo 32, del 1 al 5. Vamos a leerlo. El Salmo 32, del 1 al 5. Dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Escucha bien, mira lo que está diciendo, por favor. Es feliz, es dichoso aquella persona que ya le han perdonado su pecado. Lo que realmente está diciendo, no solamente se lo están perdonando, sino que simplemente se está cortando la cadena, una cadena que se ha levantado. Y encubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Te das cuenta?
Es que cuando nosotros encubrimos las cosas simplemente estamos engañando a Dios. Por algo el apóstol Pablo dijo, ¿podrá alguno de ustedes engañar a Dios? ¿Podremos engañarlo? Bueno, si lo dijo de esa manera es porque de alguna forma nosotros intentamos con nuestros actos como que realmente engañamos a Dios, como que queremos colocar las cosas de tal manera que no son. Dice la palabra, escúchame bien, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado, qué increíble. ¿Sabes? Una de las cosas que trae el encubrimiento es que daña el alma y reseca la vida. Yo estoy absolutamente seguro que hay cosas en tu vida que has cometido y llegan en algún momento, en el momento menos pensado, y esa imagen te recuerda aquello que hiciste que no fue correcto. Y es factible, escúchame bien, que ya tú hayas pedido perdón por todo esto. Sin embargo, la memoria, sin embargo, el enemigo que conoce todas las cosas, ahí te manda el dardo y te afecta y te daña el alma. Por eso, la palabra nos está diciendo claramente que no podemos encubrir. Lo primero que yo tengo que entender es que el pecado trae una consecuencia y que esa consecuencia yo tengo que aprender a cortarla. Yo no puedo encubrir mi pecado, porque entonces se reseca mi alma, se reseca mi corazón. Entonces la parte de mi espiritualidad, esa conexión con Dios se va a ver afectada. Me voy a sentir lánguido, me voy a sentir triste, me voy a sentir vacío, me voy a sentir, ¿qué te digo? No me voy a sentir puro. Voy a estar incómodo conmigo mismo. Y esto te lo digo no desde un sentido religioso. Te lo digo de un sentido de nuestra humanidad. Cuando nosotros cometemos algo malo, nos sentimos sucios, nos sentimos ruines. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros sabemos que lo que hicimos fue incorrecto. Cuando hay algo incorrecto que nosotros cometemos, entonces nos pesa, entonces nos duele. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que olvidamos, oye bien, en este asunto, olvidamos que Dios es misericordioso, pero también olvidamos que Dios es justo. Misericordioso porque puede a nosotros perdonarnos, pero que también es justo para mostrarnos que todo acto nuestro tiene una consecuencia. Ahora la pregunta era que te decía ¿por qué esto? Bueno, escúchame bien. El Señor ha determinado todos estos efectos para que nosotros podamos evitar en tomar decisiones apresuradas. No podemos ser regidos por nuestras emociones. No podemos ser regidos por nuestros, por nuestros instintos. No podemos ser regidos por nuestros pensamientos. Tenemos que mirar bien. Las emociones nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Pero si nosotros sabemos que esas decisiones traen una consecuencia, nos vamos a tener que cuidar más. Lo que Dios está demostrando o está mostrándonos es que nos ama tanto, que quiere prevenirnos, que quiere enseñarnos, que si nosotros nos equivocamos va a tener una consecuencia, pero no porque Él esté disfrutando castigarnos. Ha establecido aquello para que nosotros podamos, oye bien, pensar y meditar bien las cosas, racionalizar bien las cosas, poder entender que lo que voy a hacer va a tener una afectación no solamente en mí, sino que va a tener una afectación en otras personas. Lo que Él realmente está diciendo, el precio que vas a pagar es demasiado elevado. Y si el precio es demasiado elevado, entonces piensa muy bien que tal vez por un pequeño rato de placer te vas a dañar el resto de la vida y vas a afectar a otras personas. Lo que realmente el Señor lo que anda buscando en nosotros es despertar nuestra responsabilidad. Y nosotros como padres tenemos que despertar a esa responsabilidad que tenemos con nuestra familia. La responsabilidad nuestra no se basa solamente en tener una mesa surtida. La responsabilidad nuestra no se basa únicamente en tener un techo sobre nuestras cabezas. También la responsabilidad nuestra se basa en la parte espiritual que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Porque de acuerdo a cómo nosotros estemos caminando, así también los va a afectar a ellos en lo sucesivo. Este es el principio que nosotros estamos viendo en esta mañana.
Y es el principio que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Por eso, en segundo lugar, debemos tener claro que los pecados no confesados tienen un efecto sobre nuestra familia. No solamente somos nosotros, no solamente a mí me van a cortar la cabeza. Debo entender que están también afectando a nuestra familia. Hay algo que se llama la generación de cadenas de maldiciones. Y la maldición no viene simplemente porque da la gana. A veces nosotros vemos comportamientos en los hijos, vemos comportamientos en ciertas familias y nos preguntamos, ¿cómo es posible que ese chico haya salido así? ¿A quién sale? Nos preguntamos. Bueno, mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2. ¿Sabes que Proverbios la mayoría los escribió Salomón? Tal vez. Escucha. Y mira lo que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todas esas cosas que estamos viendo en las familias, en los hogares, los comportamientos de los hijos, pueden estar viniendo precisamente asociados por estas cadenas generacionales de maldiciones que se están dando. ¿Sabes? Cuando tú, escúchame bien cómo afecta todo esto en el comportamiento, cuando nosotros nos sentimos culpables porque hemos metido la pata en muchas cosas, vamos perdiendo autoridad moral en nosotros mismos, que no nos atrevemos a levantar la voz contra nuestros hijos al ver algo que ellos están haciendo que ya nosotros habíamos hecho. Y tal vez creo que este fue el caso de David. David pensó, analizó y se dio cuenta que había cometido muchos errores y muchas equivocaciones. Y cuando sus hijos comenzaron a caer en las mismas equivocaciones en las cuales él había caído, simplemente no les dijo nada porque no se sentía con autoridad moral. Mira todo el efecto que puede tener cuando nosotros nos equivocamos. Óyelo, cuando nosotros encubrimos, porque tú te puedes equivocar, pero si nosotros confesamos al Señor esa equivocación, entonces la palabra de Dios nos habla que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Lo que quiere decir todo lo que tiene que ver con todo con nosotros. Pero a veces nosotros no lo decimos. A veces tenemos cosas guardadas. Mira esos hogares donde hay infidelidades. Las infidelidades las guardamos muy callado. A veces el hombre dice, bueno, porque nosotros el hombre es hombre y puede hacer cualquier cosa en la calle. De pronto la mujer en su casa dice, este hombre no me atiende y nadie lo va a saber y yo necesito también sentirme amada, por ejemplo. Y todas estas situaciones tienen efecto en nuestros hijos. Y es terrible. Y entonces encontramos los hogares de los hijos que pasa lo mismo. Los hijos también son infieles y las mujeres de los hijos también son infieles. Y entonces seguimos en el mismo rumbo. ¿Por qué establece el Señor todo esto? Sencillo, para que tú cuides, para que seas responsable de la manera como tú estás viviendo en esta tierra. Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollarnos. Somos imperfectos, sí somos imperfectos, pero Dios quiere que nosotros cambiemos, entiéndelo. Nuestra responsabilidad es poder cambiar y cambiar y cambiar. Aquí lo único constante es que cambiemos. Tenemos que revisarnos todos los días. Y Dios quiere que nosotros nos revisemos a la luz de su palabra, no a la luz de nuestra conveniencia, no a la luz de nuestro entendimiento, a la luz de su palabra. La palabra de Dios no es religión. Jesucristo no vino aquí a predicar una religión. Vino a mostrarnos el camino al Padre, la manera como nosotros tenemos que buscar salvarnos y cómo nosotros necesitamos ser transformados y cambiados y que necesitamos el poder del Espíritu en nosotros. Por eso hay tantas familias con tantos problemas. Por eso hay tantas familias sufriendo y padeciendo situaciones porque hemos encubierto nuestro pecado. Y todavía es la hora. Ahora, ¿qué te digo? Mira, yo creo que el Señor tomó el mejor de los ejemplos. Un hombre conforme al corazón de Dios. Amado, todos somos pecadores del pastor para abajo. Del pastor para abajo todos somos proclives a hacer cualquier cosa. Tenemos un Dios misericordioso. Y Dios quiere que nosotros miremos que no podemos tomar decisiones equivocadas porque va a traer consecuencias negativas. Vamos a perder nuestra autoridad moral para poder corregir a nuestros hijos. Así que
Creo que tenemos que estar mirando esta situación porque el enemigo aprovecha todas estas cosas para poder afectarnos. El enemigo anda, como dice el apóstol Pedro en su carta, anda como un león rugiente. Anda buscando a quien devorar. Cuando el león ruge es porque el león tiene hambre. El león quiere cazar, necesita una presa. Y a veces nosotros le damos la oportunidad para que el enemigo destruya nuestros hogares. Dios quiere que podamos ser entendidos. Dios quiere que nosotros podamos tener claridad en el asunto. Por eso el tercer punto, el tercer paso que nosotros debemos tener en cuenta con alta claridad, es que la confesión para nosotros se convierte en el paso necesario para poder eludir, para poder cortar todas esas maldiciones. Yo lo que veo aquí es el amor de Dios en nosotros. Veo el amor de Dios manifestándose. Entiéndelo. Si no hay un sacrificio, no hay remisión de pecados. Y el sacrificio que nosotros podemos expresar a nuestro Dios es el sacrificio de nuestro arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que comenzar con esa confesión. Es simplemente la confesión se convierte en la aceptación de que he fallado. Esa es la gran humillación. El ego normalmente nos va a decir a nosotros que nosotros no podemos, que nos va a decir a nosotros que es vergonzoso, que nadie se entera. ¿Por qué tengo que hacer aquello? Simplemente todos lo hacemos. Lo que el Señor ha establecido y justamente las consecuencias y los efectos que tiene sobre nuestra familia, las cadenas generacionales de maldición, son la muestra de amor de Dios. Y tú dirás, ¿pero cómo es posible? Sencillo, hermano. Es para que tú puedas pensar 2 veces lo que vas a hacer. Para que tú puedas pensar que no solamente la consecuencia es en ti, sino la consecuencia es hacia las personas que tú dices que amas. Entonces, si tú dices que tú amas a esas personas, entonces tú no puedes hacer algo que los vaya a afectar. Pero además de esto, si nosotros caemos, sucumbimos ante la tentación, ante el pecado, entonces el Señor ha determinado una manera de romper esta situación y es el reconocimiento de mi falta. Es poder presentarnos delante de Él hoy y poder decirle, Señor, yo reconozco que he hecho esto, que yo miré a aquella mujer con lascivia, que yo hice aquello, que yo miré a aquel hombre de determinada forma, que nosotros entendamos que realmente estamos destituidos de la presencia de Dios. Que nuestra condición es una condición de maldad y que nuestra condición de maldad es tan ciega que estamos afectando el futuro de nuestra familia. Por eso es lo que tenemos que hacer, porque Dios es justo. Y Él dice, ellos no son perfectos, ellos se equivocan, tienen una tendencia hacia lo malo. Entonces les voy a dar la oportunidad de que puedan reconocer para arrepentimiento. Todo comienza por un reconocimiento. Reconocer que aquello que hicimos fue malo. David simplemente quiso encubrir su pecado. Como muchos de nosotros hacemos, a veces hay cosas que podemos hacer no intencionalmente y están ahí. Por eso cuando tú oras al Señor, tú tienes que pedirle, Señor, tú que eres el Dios que escudriña el corazón, yo te pido por favor que tú saques delante de mí aquellas cosas que te están ofendiendo, porque yo no quiero que tengan incidencias negativas ni en mi vida ni en la vida de mi familia. A veces somos proclives a hacer cosas que ni nos damos cuenta. Y lo que el Señor quiere es que tú entiendas de una buena vez que tú tienes que aprender a desconfiar de tu propia naturaleza. Que en cualquier momento siempre va a haber la tentación. Que en cualquier momento nosotros podemos sucumbir a la tentación. Mira lo que dice la palabra, que aquel que se encuentra fuerte y se sienta firme, no vaya a ser que también vaya a caer. Lo que realmente está diciendo es que todos somos propensos a equivocarnos.
Pero el Señor dice claramente, tenemos que arrepentirnos. Cuando comenzó el Evangelio a formarse, a constituirse como la buena nueva, ¿comenzó quién? Juan Bautista. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer discurso del Señor Jesucristo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El discurso de esta mañana, familia, arrepiéntanse porque el reino de los cielos hoy está cerca de nosotros. La intención de arrepentimiento tiene que ver con el deseo de una nueva vida. Pero un deseo de una nueva vida se basa en el deseo de una nueva conducta. Y el deseo de una nueva conducta se basa en el sentir y el tener un nuevo corazón. Eso es lo que Dios quiere que tú anheles. Que tú anheles que el Señor te dé una nueva vida, que te dé una nueva forma de ver las cosas, que tú puedas ver las cosas con objetividad, pero con la objetividad divina, como Dios quiere que nosotros podamos verlo, y no simplemente que estemos viendo las cosas de esa manera tan ramplona, de esa manera tan vulgar, que solamente todo lo hacemos depender de nuestros deseos carnales y no estamos mirando las consecuencias que traen nuestros actos. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprovechar todo lo que el Señor por amor nos ha entregado. Una oración de arrepentimiento profunda en el corazón es el equivalente a que podemos, digamos, un punto allí inmediatamente, que cortamos esas maldiciones generacionales que se dan sobre nuestros hijos. Ahora, yo quiero que tú aprecies lo que está pasando. Si nosotros estamos viendo todas esas conductas de esos hijos, es porque muchas cadenas de maldición todavía siguen rodando. ¿Cuánta gente todavía no ha entendido que es necesario postrarnos delante de Dios y arrepentirnos? ¿Cuántas personas no han entendido que es necesario que nosotros entendamos que no somos perfectos? Que a veces nosotros nos tenemos como buena gente, no nos metemos con nadie. Pero la palabra dice que todos nosotros somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, necesitamos cubrir a nuestra familia. Oye bien, cubrirlas con un nuevo tiempo de bendición para ellos. Y eso comienza en el sentido en que nosotros reconocemos nuestras faltas, en que nos arrepentimos y pedimos tener una nueva conducta. David fue conforme al corazón de Dios porque David entendió claramente esto. Mira lo que dice él en el Salmo 51, que creo que tú lo has leído cualquier cantidad de veces. Salmo 51. Vamos a leer los primeros versículos. Dice lo siguiente, los primeros 4 versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es la clave de cortar maldiciones generacionales que pueden estar pesando sobre nuestros hijos. A veces nos preguntamos por qué el comportamiento de ellos es así, o por qué esto, o por qué lo otro. Mira la familia de David, hombre conforme al corazón de Dios. El Señor le dijo, no se apartará la espada de tu casa, porque tú me menospreciaste, porque tú encubriste de mí tu pecado. Amaste más tu pecado que a mí. Cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, realmente estamos abrazando nuestros errores y estamos menospreciando tu palabra. Estamos menospreciando el camino que has establecido por nosotros. Así que mi hermano, creo que hoy la palabra nos está diciendo algo muy claro. Dios reconoce que nosotros nos equivocamos, pero también coloca delante de nosotros, oye bien, la posibilidad de poder corregir aquella situación. Y para poder corregirlo, aceptamos que nos hemos equivocado, confesamos que nos hemos equivocado y anhelamos en el Señor que sea Él transformándonos.
cambiándonos y nos comprometemos que de ahí en adelante caminando con Él, nuestra conducta será diferente. Porque nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente, como lo amaba David. Pero también amamos el futuro de nuestros hijos. Amamos nuestra familia y no queremos que ellos hereden nuestras maldiciones. Todo esto lo hace el Señor para que tú tomes decisiones calmadas, tranquilas y sosegadas. Por eso el Señor, cuando habló del matrimonio, habló y serán una sola carne. Serán el uno para el otro. No habrá en discusión otras cosas, cuidándonos de que nosotros podamos darle a nuestros hijos bendiciones y no maldiciones. De nosotros depende. Somos familias imperfectas, pero tenemos un Dios que ha extendido su gracia, y su gracia está en que Él nos está esperando. Sencillamente nos está esperando para que nosotros hoy, en este día, nos pongamos a cuenta con el Señor. ¿Sabes? A veces decir, hagámoslo pronto, no sabemos qué tan pronto pueda ser. No sabemos hasta qué momento estamos aquí. Este es el día. Es el momento. La conclusión, mi hermano, con todo lo que hemos estado viendo estos últimos domingos en esta serie de familias imperfectas, es que el Señor quiere que reconozcamos cómo somos, pero que también veamos que en Él hay solución para lo que nosotros somos, que no necesitamos ser hipócritas o estar fingiendo una cosa u otra, simplemente reconocer que tenemos defectos, pero que con Él podemos superarlos. Y el asunto es este: toda la vida que tengas aquí en la tierra te irán acompañando esas imperfecciones. Y podemos decir, gracias Señor por esas imperfecciones, porque gracias a mis imperfecciones cada día tengo que buscarte más. Cada día tengo que humillarme delante de ti. Cada día, Señor, tengo que reconocer que necesito de ti para que tú me ayudes a levantar y a ser aquella persona que tú quieres que yo sea. Y entonces el Señor te va a decir, verdaderamente, hijo, tú eres conforme a mi corazón. Amado, Dios te está esperando. Tú decides. Hoy es un buen momento. Toma tu tiempo, busca tu espacio. Y lo único que te voy a decir, que no importa las cosas que hayas hecho, Dios las ha visto. Así que lo que tú le digas no va a ruborizarlo, lo va a alegrar, porque es el principio del cambio. El reconocimiento de nuestros errores nos convoca para que podamos ser personas que anhelan un mejor futuro, una mejor condición de vida, y que queremos darle a nuestros hijos mejores oportunidades. En tu mano está cortar con esta línea de maldiciones generacionales. Démosle libertad a nuestros hijos a través del poder del Espíritu, porque si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, el Señor visitará por 1000 generaciones a todos aquellos que dependen de nosotros. Ora conmigo, por favor. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias por esta serie que nos hace aterrizar, Señor, los pies en la tierra, pero hace que elevemos nuestro corazón al cielo. Señor, reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que hemos mentido. Reconocemos, Señor, que hemos engañado, que hemos ofendido. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, oh Dios amado, que tú nos perdones. Que perdones a cada uno de nosotros. Mis hermanos hoy van a tener un encuentro contigo. Está programado por ti desde la eternidad. Van a llegar, Señor, a reconocer esos pecados que tienen guardados. Porque ellos quieren cortar, Señor, toda cadena generacional de maldiciones que pesa sobre sus hijos. Hoy será un día glorioso de libertad. Un día de bendición. Porque mis hermanos serán conforme a tu corazón. Ellos confesarán, Señor, que han pecado contra ti. Porque solo contra ti
hemos pecado. Te pido, Señor, que los ayudes, que los apresures. Te pido, Señor, que tú les bendigas y que a partir de ese momento toda cadena de maldición generacional desaparezca en tu nombre, Señor. Y que sea tu libertad, la libertad del poder del Espíritu, obrando en cada uno de mis hermanos, bendiciéndolos a ellos y a todas sus generaciones, para que sean hombres conforme a tu corazón y que te puedan buscar, oh Dios amado. Porque hay cosas espirituales, hay reglas, leyes espirituales que tal vez de pronto en nuestra racionalidad no entendemos. Pero Señor, si nosotros encubrimos nuestras faltas, terminamos haciéndolas públicas en nuestros hijos. Ayúdanos, Padre mío, a no ofenderte, a no caer, Señor, en esa terrible equivocación y cargar sobre los hombros de los inocentes el peso de nuestras culpas. Cuando nosotros tenemos que colocar el peso de nuestras culpas en los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, te entregamos nuestras culpas y pecados. Ayúdanos, Señor, a no pecar más. Gracias te damos, Señor. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo. Te quiero pedir, por favor, aparte de que, por favor, reproduzcas estos mensajes en tus redes sociales, a tus amigos, a la mayor cantidad de personas posibles, te voy a pedir, por favor, que esta semana estés orando por mí. Órale al Señor para que nos dé la inspiración de un nuevo tema. ¿Qué tema tenemos que poder abordar? Y lo hacemos así por temas porque deseamos verdaderamente construir carácter en las personas. Y toda esta secuencia hace que podamos tener más claridad en nuestros ojos. Amado, bendiciones, un abrazo, hasta siempre, que Dios te siga bendiciendo.